Hey chicos, esta noche nos caemos de cara, metafóricamente, emocionalmente, y quizás incluso en ese bucle mental que repites desde la clase de educación física en tercero de primaria. Sí, esa vez, estás ahí de pie con la adrenalina a 1000, pensando que lo tienes todo bajo control, que vas a ganar, y ¡pum! Tu confianza se resbala más rápido que una esterilla barata de yoga sobre suelo de baldosas. Te estrellas. Fuerte. Y aquí va el giro. Probablemente no sobrevivas a esto. Al menos no la versión de ti que pensó que todo iba a salir bien. Pero, oye, tal vez eso no sea tan malo. Así que, antes de ponerte cómodo, tómate un segundo para darle like al video y suscribirte. Pero solo si de verdad disfrutas lo que hago aquí. Cuéntame desde dónde estás escuchando y qué hora es por allá. Ahora, baja las luces. Quizá enciende un ventilador para ese zumbido suave de fondo. Y vamos a deslizarnos juntos en este viaje nocturno. Tropiezas. Tal vez no físicamente, aunque algunos aún llevamos las cicatrices emocionales de ese desastre en el show de talentos. Pero tropiezas igual. Te esfuerzas, das lo mejor de ti, y justo cuando crees que estás a punto de lograrlo, el suelo te saluda con brutal honestidad. Y lo peor es que el golpe no es solo externo. Te sacude dentro. Te quedas ahí por un segundo. O varios días. ¿Semanas? Da igual. Es ese espacio extraño donde el mundo sigue. Pero tú estás congelado, con los ojos fijos en los escombros de tu último intento. Lo que sea que haya fallado. El negocio, la relación, el examen, el salto al agua que salió más panza que delfín. Ahí está, humeando aún. Y es entonces cuando la voz empieza. Ya sabes cuál. Esa que suena como tú, pero con un tono desagradablemente convincente. Te lo dije. Nunca debiste intentarlo. ¿Quién te crees? Te mira desde el espejo con cejas arqueadas y el ceño fruncido. Esa voz, esa sombra de ti mismo, quiere convencerte de que este error te define, que tu momento fue ese y que lo arruinaste. Pero aquí viene el giro argumental que no ves venir. Caerse es un derecho exclusivo de quienes tienen el valor de avanzar. Los que no hacen nada, no tropiezan. Los que se esconden detrás de excusas, no sangran. Y los que critican desde la orilla, rara vez se mojan los pies. Historiadores aún debaten si Napoleón realmente dijo aquello de «del caos nacen las estrellas». Pero si no lo dijo, debería haberlo hecho. Porque no hay gloria sin tropiezo, y no hay transformación sin esa sacudida que te obliga a reconstruirte desde los cimientos. Piensa en Thomas Edison. El tipo hizo 1000 intentos fallidos antes de inventar una bombilla funcional. 1000. O sea, un fracaso por cada caloría de un donut glaseado. Y cada intento, lejos de detenerlo, se convirtió en una piedra en su puente hacia la historia. Y ahora piensa en algo más curioso. ¿Sabías que los egipcios usaban excremento de cocodrilo como método anticonceptivo? Una mezcla de lo absurdo con lo desesperado, sí. Pero también un recordatorio de que incluso las civilizaciones más avanzadas tuvieron sus momentos de caída libre. A veces literal, a veces científica. Y tú, en esta noche tranquila, mientras el ventilador zumba como un dron somnoliento, tienes esa misma oportunidad, no de untarte nada raro, tranquilo, sino de ver tu caída como el primer paso, la plataforma de lanzamiento. Porque hasta los cohetes necesitan explotar unas cuantas veces antes de alcanzar la órbita. El truco está en quedarte ahí un momento más. No huyas, no tapes,
Mira bien esa escena congelada de tu tropiezo, la cara que pusiste, lo que dijiste después, las ganas de desaparecer. Es incómodo, sí, pero también es donde se esconden los mapas de tu próxima jugada. A veces, la caída te revela algo que no querías admitir, que el camino que tomaste no era realmente tuyo, que lo hacías por cumplir, por agradar, por inercia. Y ahora, con las rodillas peladas y el orgullo un poco magullado, tienes una hoja en blanco entre las manos, porque eso es lo que no te dicen sobre fracasar, que también es un regalo. Uno envuelto en frustración, tal vez, pero con la etiqueta clara, reintentar con más verdad. La próxima vez que caigas, y caerás, porque todos lo hacemos, acuerda contigo mismo no tapar la herida con excusas. Mírala, límpiala. Aprende su forma, su sabor, su eco, porque esa es la única manera en la que la herida se convierte en lección. Y quién sabe, quizás en unos años, cuando estés compartiendo tu historia, esa misma caída será el momento que todos recuerden. El punto de giro. El capítulo 1 de tu leyenda personal. Y ahí estás, quieto. No porque quieras, sino porque no puedes moverte. No todavía. La caída ya pasó. El impacto fue real. Pero ahora ha llegado esa parte extraña, muda, que nadie te enseña a manejar. El silencio después del fracaso. El momento en que el ruido del mundo baja el volumen. Pero el eco dentro de ti se vuelve ensordecedor. Estás en ese limbo, a medio camino entre lo que eras y lo que aún no sabes si puedes llegar a ser. Te despiertas por la mañana sin esa chispa automática, como si tu motor interior se hubiera quedado sin batería y sin cargador a la vista. No tienes ganas de nada, y a veces incluso respirar se siente como una tarea administrativa que preferirías posponer. Tus amigos siguen con sus vidas. Las redes sociales no paran de escupir sonrisas con filtro, logros editados y frases tipo «levántate y brilla», que suenan más a amenaza que a motivación. Y tú ahí, estático, con la mente repasando cada microdecisión que te llevó a ese error, como si pudieras deshacerlo retrocediendo minuto a minuto, pero no puedes. Historiadores aún discuten si Cleopatra realmente hablaba 9 idiomas, o si eso fue parte del mito que ella misma alimentó. Pero lo que sí es seguro es que dominaba el arte del silencio. Sabía cuándo no decir nada, cuándo observar, cuándo hacer que el vacío hablara por ella. Y tú, sin quererlo, estás en ese mismo tipo de momento, donde no hay nada que hacer, excepto sentir, y duele, pero este silencio también tiene un propósito. Es el espacio donde todo se recalibra, como cuando una computadora se apaga de golpe y tarda un rato en volver a la vida. No porque esté rota, sino porque necesita reiniciar. Aquí es donde descubres cosas de ti que antes estaban tapadas por el ruido del hacer constante. Aquí es donde aparece el monstruo más pesado, la autocrítica, esa que no grita, pero susurra con precisión quirúrgica. Fracaso, ridículo, impostor. Y aquí es donde mucha gente se queda, no porque quiera, sino porque no sabe cómo salir. Porque el silencio mal manejado se vuelve cárcel. Pero si lo observas con cuidado, si lo habitas sin pánico, se convierte en laboratorio. ¿Sabías que los astronautas, al volver de misiones largas, sufren algo llamado síndrome de reentrada? No por el impacto físico, sino porque les cuesta volver a conectar con el ritmo emocional de la Tierra. Como si después de tanto silencio cósmico, el mundo ruidoso ya no tuviera sentido.
Tu caída te dejó en un silencio similar. No estás en Marte, pero emocionalmente estás flotando sin gravedad, tratando de recordar cómo se camina sobre suelo firme. Y eso está bien, porque no se trata de salir corriendo del silencio, sino de escucharlo. Quédate un rato más ahí. Pregúntate, ¿qué duele exactamente? ¿Es el error en sí o lo que tú crees que dice sobre ti? ¿Es la pérdida real o el orgullo herido? Respira, baja los hombros, observa. No todo lo que se rompe necesita arreglarse al instante. A veces, simplemente necesita que alguien se quede a su lado, sin prisas, sin palabras, sin soluciones. Sé tú ese alguien. Para ti, este es el espacio donde los artistas encuentran su próxima obra, donde los científicos hacen preguntas raras, donde los inventores anotan ideas absurdas que un día cambiarán todo. Recuerda a Alan Turing, ese genio que, tras ser marginado por su país, pasó sus últimos años en un silencio injusto. Historiadores aún debaten si su muerte fue accidental o intencional. Pero lo que nadie discute es que, en medio de su propio vacío, dejó el plano de lo que hoy conocemos como la inteligencia artificial. Sí, irónico. Desde el silencio más cruel, plantó la semilla de la voz más ruidosa del siglo XXI. Así que no subestimes lo que este momento callado puede darte. No saltes a buscar distracciones. No te obligues a estar bien aún. Solo quédate, porque este hueco, esta pausa, esta nada que parece comerte vivo, también es parte del viaje. Es el terreno donde echarás raíces antes de volver a crecer. Y mientras estás ahí, quizás puedas empezar a distinguir algunas pequeñas señales. El brillo tenue de una idea nueva. El recuerdo de algo que te hacía sentir vivo antes de que todo se complicara. Una pequeña chispa. No tienes que hacer nada con ella todavía. Solo reconócela como quien encuentra una luciérnaga en una noche sin luna. Aún no es hora de correr, ni de luchar, ni de reinventarte. Pero sí es hora de sostenerte en pie, aunque sea emocionalmente. De practicar la dignidad tranquila de quien sabe que caer también es una forma de avanzar. Si sabes qué mirar mientras estás en el suelo. Y luego llega ese momento tan humano, tan inevitable, tan incómodo. Decidir a quién culpar. Te sientas en ese banco mental, medio derrotado, mirando la escena del crimen emocional, y piensas, ¿quién tuvo la culpa de esto? Puede que mires hacia afuera primero. Tu jefe, tu ex, el algoritmo, el clima, tu horóscopo del martes. Puede que pienses que el universo te tiene bronca personal, como si fueras el protagonista de una comedia cósmica escrita por guionistas con mucho resentimiento. Y aunque culpar suena tentador, porque se siente activo, se siente justo, se siente como venganza emocional en miniatura, también es un camino que no lleva a ningún lugar nuevo. Aquí estás, con el volante en las manos, mirando el retrovisor y acelerando hacia el pasado. Historiadores todavía debaten si Nerón realmente tocaba la lira mientras Roma ardía. Pero una cosa es segura. Culpar a otros mientras todo se desmorona no apaga ningún fuego. Solo lo hace más melodramático. Y si no puedes culpar a alguien más, entonces ocurre lo contrario. Te conviertes en tu propio saco de boxeo emocional. Te castigas con palabras que nunca le dirías a otra persona. Te haces responsable no solo de lo que falló, sino de todo lo que pudo haber fallado en un universo paralelo. Todo es mi culpa. ¿Cómo pude ser tan idiota? ¿Por qué siempre hago esto? Y en medio de ese diálogo interior, olvidas que errar no es sinónimo de ser erróneo. Aquí es donde tienes que hacer una pausa.
no para excusarte ni para evadir lo que hiciste, sino para preguntarte con más calma, ¿de verdad necesitas buscar un culpable o necesitas un plan? Porque hay una opción más allá de la culpa y la vergüenza, el juego, y no en el sentido frívolo, sino como estrategia, como decisión, como el momento en que, en vez de seguir girando en la ruleta de los ¿por qué?, eliges cambiar de tablero y empezar a mover fichas. Esto no quiere decir que ignores lo que pasó. Al contrario, lo revisas como un científico, revisa los restos de un experimento que explotó, con atención, con datos y con la promesa de no repetir exactamente los mismos errores, al menos no de la misma forma ridícula. ¿Sabías que el inventor del microondas lo descubrió por accidente? Percy Spencer estaba probando radares y se dio cuenta de que una barra de chocolate en su bolsillo se había derretido. En vez de culparse por haber arruinado su snack, decidió investigar por qué. Resultado: hoy puede recalentar pizza a las 3:00 am sin culpa. Si él hubiera estado muy ocupado sintiéndose un desastre, quizá tú estarías comiendo frío hasta hoy. Esa es la diferencia entre culpa y curiosidad. Una te encierra, la otra te abre puertas. Y sí, puede sonar cursi, pero hay un poder brutal en asumir la responsabilidad sin autodestruirte. En decir, esto fue mío, lo hice mal, pero también es mío el derecho de hacerlo mejor. No necesitas una redención épica, ni escribir una carta abierta al universo. Solo necesitas decidir que vas a mirar hacia adelante, con los ojos abiertos y las manos en el volante. Y te advierto, el juego no es fácil. Hay reglas que cambian. Hay movimientos que no salen como pensabas. Hay días en los que perderás otra vez. Pero al menos estás jugando. Al menos estás avanzando. Porque si lo que hiciste mal fue una decisión, entonces hacer algo diferente también lo puede ser. Hay una anécdota extraña sobre la muralla china. Muchos piensan que fue tan efectiva por su tamaño o su estructura. Pero en realidad, durante los primeros siglos, los enemigos la cruzaban fácilmente, sobornando a los guardias. O sea, el sistema era perfecto, salvo por las personas que lo ejecutaban, y eso nos pasa también. Creamos muros mentales, estructuras de defensa, estrategias sofisticadas para no volver a fallar. Pero si tú, el que vigila ese sistema, no se compromete con el cambio, todo se desmorona con el primer soborno emocional del autosabotaje. Así que haz tu plan. Uno que no sea elegante ni perfecto, pero que sea real. Decide qué cosas no vas a repetir, qué señales vas a respetar, qué personas vas a dejar de escuchar, empezando por esa voz interna con acento de villano de novela mexicana. Y sí, permítete también perdonarte, incluso si aún no te parece justo, porque perdonarte no es un acto de indulgencia, es un movimiento estratégico. Te libera recursos mentales que estabas usando para flagelarte y los pone al servicio de tu próximo intento. Te recuerdo, no hay plan maestro sin improvisación, no hay avance sin errores, y no hay grandeza sin ese momento incómodo en el que en vez de culpar, eliges crear. Llega un punto en el que dejas de esconderte, no por valentía repentina ni por iluminación divina, sino porque ya estás cansado de cargar con la vergüenza, como si fuera una mochila llena de piedras mojadas. Y ahí, justo ahí, comienzas a ver tus cicatrices con otros ojos, porque las tienes, y no son discretas. Algunas son recientes, otras más viejas, con los bordes ya cicatrizados, pero aún sensibles al tacto emocional. Las llevas en la voz, en los silencios,
en las decisiones que evitas, y cada una es la prueba irrefutable de algo esencial. Lo intentaste, te arriesgaste, estuviste en la arena, sabías que en la antigua Esparta los soldados heridos en el pecho eran honrados, pero los heridos por la espalda eran considerados cobardes. Así de literal era la idea de enfrentar el peligro con la cara al frente. Y aunque no vivimos en un campo de batalla clásico, bueno, salvo por las reuniones de lunes por la mañana, todavía se siente esa diferencia entre el que se expone y el que huye. Tus cicatrices son medallas, no por lo estético, sino por lo que simbolizan. Cada caída, cada intento, cada vez que volviste a levantarte medio tambaleando, pero sin rendirte del todo. Y no hablo solo de heridas físicas. Hablo de ese rechazo que aún recuerdas con la precisión de una película. De ese mensaje que nunca llegó. Del día en que te dijeron que no eras suficiente. De la vez que tú mismo lo creíste. Ahí están, grabadas no en la piel, sino en la forma en que dudas antes de hablar, en el gesto que haces cuando te felicitan, como si no lo merecieras del todo. Pero aquí viene el giro. Las cicatrices no solo prueban que lo viviste, también prueban que sobreviviste. Y eso, aunque suene obvio, no es poca cosa. Historiadores aún discuten si Juana de Arco realmente escuchaba voces celestiales o si era un caso adelantado de trastorno esquizofrénico. Lo que nadie duda es que enfrentó su destino con una convicción que aún hoy resulta incómoda. Fue traicionada, juzgada y ejecutada. Y aún así, su historia ardió más fuerte que la hoguera donde la quemaron. A veces, sobrevivir a lo que viviste ya es una forma de resistencia, una especie de declaración silenciosa. No pudieron conmigo, no del todo, y no te voy a mentir, al principio cuesta. Mostrar tus cicatrices se siente como desnudarte en medio del supermercado. Hay vergüenza, hay miedo al juicio, pero también hay algo liberador en decir, esto me pasó. No lo niego, y tampoco me define por completo. ¿Y sabes qué? Hay gente allá afuera que necesita ver tus marcas, no para juzgarte, sino para sentirse menos sola, para decir, tú también pasaste por eso, entonces quizá yo también puedo aguantar un poco más. ¿Sabías que los árboles que sobreviven incendios forestales desarrollan un tipo especial de corteza más gruesa y resistente? No solo sanan, se vuelven más fuertes justo en el lugar donde fueron heridos. Y tú también puedes hacer eso. No como un truco de superación express, sino como un proceso lento, casi invisible, pero real. Empiezas a caminar distinto. No como quien niega sus caídas, sino como quien las incorpora a su andar. Ya no ocultas el temblor en la voz. Ya no exageras tus logros para compensar el miedo. Ya no bajas la mirada cuando te preguntan ¿qué pasó con aquello que estabas intentando? Porque ahora respondes con algo más valiente, la verdad. Y lo más hermoso es que, en algún punto, tus cicatrices dejan de ser solo tuyas. Se convierten en parte del terreno que otros pisan para no tropezar igual. Te vuelves referencia, punto de anclaje, farol apagado pero visible en la oscuridad. Claro, habrá días en que vuelvan a doler, porque las cicatrices también tienen memoria. Se activan con olores, con frases, con sensaciones. Y está bien. No se trata de eliminar el dolor por completo, sino de poder mirarlo a los ojos sin romperte. Hay una práctica japonesa llamada kintsugi, en la que los objetos rotos se reparan con oro. En vez de ocultar las grietas, las hacen visibles y hermosas. El resultado no es una versión triste del objeto original, sino una nueva forma de belleza.
la que honra lo que se rompió y también lo que se reconstruyó. Tú puedes hacer lo mismo contigo. No niegues tus tropiezos. No escondas tus marcas. Míralas. Acéptalas. Dales contexto, pero no todo el escenario. Porque si bien explican una parte de ti, no dictan tu próximo paso. Empieza a caminar como quien lleva una historia en cada paso. Como quien no tiene que demostrar nada, pero aún así lo hace con cada acción silenciosa. Porque esas cicatrices que una vez odiaste, un día, sin darte cuenta, serán la razón por la que alguien más decida seguir adelante. Eres terco. Y no es un insulto. Es uno de tus mejores activos cuando sabes hacia dónde apuntarlo. Porque si hay algo que el mundo moderno castiga con ironía, es la persistencia silenciosa. Esa que no busca aplausos ni resultados inmediatos. Esa que, como los romanos con sus acueductos, simplemente sigue construyendo aunque todo alrededor parezca derrumbarse. ¿Te imaginas estar ahí, con túnicas y sandalias, cargando piedra tras piedra bajo un sol criminal? Sin maquinaria, sin ingeniería moderna, solo con paciencia, geometría y una confianza brutal en que un día ese canal improbable llevará agua limpia a ciudades enteras. Eso es terquedad con propósito. Hoy lo tuyo quizá no sea un acueducto literal, pero se siente igual de absurdo. Sigues enviando propuestas que nadie responde. Intentas otra vez abrir el negocio. Regresas al entrenamiento después de una lesión. Te enfrentas a tu reflejo y decides volver a intentarlo. Una vez más. Y sí, a veces parece inútil. Como si cada paso que das fuera borrado por una tormenta inmediata. Pero ahí está el detalle. No se trata de avanzar rápido, sino de no desaparecer. ¿Sabías que hay una especie de alga llamada Palmaria palmata, que sobrevive en zonas costeras extremadamente frías y violentas, porque se adhiere con más fuerza mientras más golpean las olas? No se endurece, no se va. Simplemente se adapta al ritmo salvaje del entorno y sigue ahí, como tú, y eso te convierte, aunque no lo creas, en parte de un linaje silencioso de tercos constructores. Personas que no llamaron la atención con discursos, sino con constancia. Que no se volvieron virales, pero que cambiaron pequeñas cosas en su mundo a puro martillo emocional. Historiadores aún debaten si la muralla de Adriano se construyó más como símbolo de poder o como verdadera defensa militar. Lo interesante es que, sin importar la intención, la estructura sigue ahí, piedras tras piedras, alineadas por manos que no buscaban fama, solo resultados duraderos. Eso es lo que construyes tú cuando insistes, cuando repites, cuando no aceptas el no como punto final, sino como coma para una frase más larga. El mundo quiere convencerte de que lo brillante es lo veloz, lo visible, lo rentable. Pero tú sabes otra cosa. Sabes que lo verdaderamente valioso tarda, que el carácter se construye como una catedral, con polvo, con errores, con bloques que parecen idénticos, pero que cada uno tiene su historia. Hay días en los que ser terco te parece un castigo, como si fueras el único que aún cree. Pero luego recuerdas, todos los grandes logros comenzaron con una cabeza dura y un corazón que no supo rendirse. ¿Y sabes cuál es el truco? No medir tu progreso en metros, sino en centímetros emocionales, en pequeñas victorias que nadie más ve, pero que tú sabes que cuestan, en días que no terminan con aplausos, pero sí con la satisfacción de no haber renunciado. Algunas personas te dirán que eres necio, que deberías dejarlo ir, que ya no tiene sentido, y es ahí donde debes ser más romano que nunca. Alinea tus bloques, revisa tus cálculos,
Haz tu mezcla interior de paciencia con fe y sigue. No necesitas certeza total, solo el próximo paso, y después otro, y otro, porque la diferencia entre construir un acueducto y cavar tu propia tumba es simple: intención. Y tú sabes que no estás huyendo, estás diseñando, aunque nadie más lo vea todavía. ¿Sabías que hay un puente en Vietnam sostenido por 2 manos de piedra gigantes que parecen emerger de la montaña? No es un monumento antiguo. Se construyó en 2018, pero la sensación al verlo es ancestral, como si siempre hubiera estado ahí. Así se siente la persistencia con el tiempo, como algo inevitable, como algo que, aunque nació en el esfuerzo invisible de días grises, termina siendo parte del paisaje eterno. Y así te moverás tú también, no con saltos espectaculares, sino con pasos firmes, uno tras otro, aunque nadie aplauda, aunque nadie entienda, hasta que un día, sin aviso, mires atrás y veas un camino construido, con tus manos, con tus errores, con tu terquedad. Y entonces, querido constructor silencioso, entenderás que no solo seguiste adelante, te convertiste en el acueducto mismo.